En los próximos 20 minutos vamos a hacer una rápida revisión, lo que ha significado la existencia de conflictos, hambruna y las enfermedades en la historia de la humanidad. Iniciamos con esta imagen bíblica de los 4 jinetes del Apocalipsis, representando pues el hambre, la guerra, la muerte y la enfermedad. La existencia de los primeros progenitores de la raza humana datan de hace más de 5 millones de años, y hasta la aparición del Homo sapiens, estas situaciones de conflicto, hambrunas y enfermedades han coexistido. Se sabe que el Homo sapiens apareció hace 300.000 años en lo que hoy es África Central, de ahí migró hacia Europa, Asia, y a través del estrecho de Bering, durante el periodo glacial, pasó a América del Norte, y a través de Oceanía y la Antártica, hubo migraciones hacia el cono sur. Hay grandes civilizaciones o asientos de los primeros asentamientos registrados en Chile, en Monteverde, que datan de más de 15.800 años. En Texas, el asentamiento de Clovis de hace de 13.500 a 15.000 años. La primera ciudad del Nuevo Mundo de las Américas, que está en Caral, Perú, y hace apenas 2 o 3 meses se descubrió un asentamiento, una sociedad arcaica en Samaná, República Dominicana. Como vemos, la organización del Homo sapiens en el Paleolítico inferior era una organización tribal simple, apenas 2 o 3 decenas de personas que habitaban en cuevas pequeñas, eran esencialmente nómadas, y su sustento era a través de la recolección de frutos menores, semillas y raíces. Ya en el Paleolítico superior, como consecuencia de la elaboración de las herramientas y el dominio del fuego, lograron dedicarse a la caza, a la pesca, y dieron muestra de las pinturas rupestres en todas las paredes de las cuevas y grutas donde habitaban. En el Neolítico, ya al producirse el encuentro con lugares donde había una provisión adecuada de agua y alimentos, el Homo sapiens se asentó. Y esto dio origen al comienzo de la agricultura y de la ganadería. Conjuntamente se adoptaron animales que fueron domesticados, como el perro, que fue utilizado como herramienta de carga, y el zorrillo como animal de compañía. Vamos a ver este pequeño video de 2001, Odisea del Espacio, donde el maestro Stanley Kubrick da una muestra de lo que era la existencia de conflictos en sociedades primitivas como eran los primates. Por lo que en posteriores enfrentamientos por la privatización del agua, los usan. Pero golpean tan fuerte que nos mandan al futuro, un futuro con viajes en el espacio y música clásica. Los estudios de paleopatología, paleogenética y antropología han podido establecer con bastante precisión la aparición de conflictos humanos en sociedades muy primitivas. En este caso, data es un enterramiento, una simulación de un enterramiento en Polonia, donde a través de ADN se pudieron comprobar que eran familiares todos que habían sido asesinados. Las enfermedades han estado siempre presentes en toda la historia de la humanidad, y estas representan las que fueron antes del descubrimiento de América, y las muestras más importantes las tenemos en las momias egipcias, donde hay evidencia muy clara de las lesiones producidas por muchas enfermedades en las momias. El pan mojoso, el pan con hongo, fue utilizado durante muchos siglos en el antiguo Egipto como para tratar muchas enfermedades, y no se sabía su utilidad sino hasta que después que Alexander Fleming en el año 1928 descubriera la penicilina. Al mismo tiempo, el hallazgo de enterramiento con orificios en cráneo representó un hallazgo sumamente asombroso, porque eran producidos por trepanadores. O sea, en sociedades antiguas ya utilizaban dispositivos para tratar enfermedades. Y lo más asombroso de todo es que alrededor de estos orificios se detectó la existencia de callo óseo,
lo que significaba supervivencia. Y este sería entonces el ejemplo más claro del establecimiento de una civilización. Los animales domésticos siempre fueron utilizados como proveedores de lana para la confección de vestimenta, pero al mismo tiempo sirvieron, según la teoría de Messler, como reservorio de muchas enfermedades. Así tenemos que el virus de la viruela proviene de una mutación de la viruela de la vaca, el sarampión al distemper de los perros y el de la influencia a la fiebre porcina. El descubrimiento de América y el encuentro entre dos mundos representó sin duda alguna un choque importante entre las civilizaciones. Los colonizadores no solamente trajeron un sistema de explotación de los aborígenes en todas las Américas, sino también trajeron enfermedades. Enfermedades que no existían en la América precolombina y que tuvieron un impacto muy negativo en todas las poblaciones aborígenes. Este es el plano correspondiente a la primera ciudad, llamada entonces Villa de Santo Domingo, fundada en diciembre del año 1496. Aquí comenzó todo en esta capital, Santo Domingo, todo es primigenio. Y aquí, fundamentalmente, durante 3 décadas, sirvió como punto de partida de todas las expediciones a todo lo que es el continente americano. Y esto representó un flujo constante de personas, de animales, pero al mismo tiempo de patógenos que tuvieron un efecto devastador. Corresponde esta tabla a las estimaciones de la población en la isla Hispaniola, que como sabemos corresponde a República Dominicana y Haití. Hay variaciones atendiendo a los autores y oscilaban entre 60.000 habitantes hasta 8 millones de personas. Para el año 1508 se fue confeccionado este mapa que reposa hoy en día en Bolonia, Italia, donde se representa claramente las cuencas hidrográficas de la isla Hispaniola y representando qué importancia tenían los ríos para producirse los asentamientos de los colonizadores, porque todos andaban buscando el oro aluvial, que fue lo que dio origen a la fiebre del oro en la isla Hispaniola, que rápidamente fue diseminado a todo lo que es las Américas. Es decir, que la muerte durante la conquista no solamente se produjo por los conflictos y las guerras, ni por el sometimiento y la explotación de los aborígenes, sino por enfermedades. Para el año 1492 se reportó una epidemia importante de gripe, luego de la llegada de los colonizadores, que devastó la población aborígena durante las primeras 2 décadas. Luego la viruela, el sarampión y la fiebre tifoidea terminaron prácticamente al cabo de 4 décadas de casi eliminar, reduciendo la población en más de un 90%. En esta gráfica se representa esa declinación de la población aborígene y esto dio origen a lo que se llamó las encomiendas, que no era más el intento de los reyes católicos de traer taínos de otras latitudes, de las Bahamas, para que suplieran aquella población que había sido fallecida. Esto duró muy poco porque esos taínos también enfermaron y murieron, y eso dio origen entonces a la trata negrera y a la importación de los primeros africanos que llegaron a las Américas, esencialmente primero a la isla Hispaniola. Esta diapositiva representa el papiro de Ebers, que es el documento médico más viejo de la humanidad, de data de más de 1550 años. En estos casos se describe la tuberculosis pulmonar. Y estos son algunos de los grandes personajes de la historia de la humanidad que fueron tuberculosos. Por igual, los colonizadores tuvieron un pago como consecuencia de su sometimiento, y es el aporte de la sífilis, que era una enfermedad endémica de las Américas, que ellos trajeron consigo hacia el viejo mundo y produjeron la primera epidemia de sífilis en Nápoles, que rápidamente se extendió en todo lo que hoy es Europa. Durante más de 4 a 5 siglos, la sífilis devastó todas las poblaciones
en todo lo que es Europa, y se calcula que más del 30% de la población europea estaba afectada de esta enfermedad. Personajes muy grandes como Lenin, Van Gogh, Schubert, Nietzsche, Shakespeare y Capón fueron sifilíticos. El doctor Koch fue el primer individuo que trató de utilizar el arsénico y el mercurio para controlar sin éxito la enfermedad, y no fue sino hasta que Alexander Fleming descubrió la penicilina, y esto fue lo que realmente detuvo la propagación de la enfermedad. Los preservativos fueron utilizados tempranamente en el siglo XVI para evitar la propagación de la enfermedad, porque tenía esencialmente una transmisión sexual. Es decir, que hubo un movimiento en ambas vías, desde el viejo mundo al nuevo mundo, que trajeron consigo no solamente humanos, sino animales, plantas y muchos gérmenes, que devastaron toda la población aborigen de lo que hoy es el Caribe insular. Sin duda, la pandemia más grande de la historia de la humanidad es la gripe española, que se inició en el año 1918 en unos regimientos militares en la ciudad de Texas, cerca de Texas, que al participar los soldados norteamericanos que eran transportados en barcos hacinados, rápidamente transmitieron la enfermedad a España y de allí a todo el continente europeo. Conjuntamente con la Primera Guerra Mundial, produjeron una debacle desde el punto de vista de mortalidad. Este corresponde a una infografía publicada por David McHannes en el año 2012, donde se refiere a las causas de muerte durante el siglo XX. Las enfermedades infecciosas fueron la primera causa de muerte en toda la historia de la humanidad hasta mediados del siglo XX, que luego del descubrimiento de la penicilina y las vacunaciones tuvieron un impacto ya más negativo. Aquí se representa en esta cartografía las grandes epidemias de la historia. A su lado izquierdo vemos, perdón, aquí tengo problemas. Vemos la peste antonina que devastó y fue de los responsables de la caída de Roma, la plaga de Justiniano, que data de los años 541 a 542, que también devastó los restos del Imperio Romano en Bizancio, la peste negra, que acabó con toda Europa y Asia en los años 1346 a 53, que mató entre 25 y 50 millones de personas, la gripe española, como se ve arriba, y el VIH-Sida, que ha matado a más de 32 millones de personas. Por último, lo que es el COVID-19, que hasta el momento ha producido una mortandad por encima de los 6 millones de personas. Las hambrunas, conjuntamente también con las enfermedades, han ido de la mano. Y se calcula que para el siglo XXII murieron más de 101 millones de personas. Hay otros autores que hablan de unas cifras mayores y corresponden principalmente a las muertes producidas por hambre en la China, donde se calcula que más de 40 millones murieron durante el siglo XX, la Unión Soviética con 15 millones y Corea del Norte, esencialmente. Los conflictos siempre existieron también, y las guerras, se calcula también que murieron más de 131 millones de personas en el siglo XX. Hay autores como Hausenbaum, que dice que son 231 millones, pero aquí lo que queremos representar esencialmente cómo la Segunda Guerra Mundial representó el grueso de toda esta muerte con 66 millones de personas. Es decir que los conflictos, las guerras, en este caso la Primera Guerra Mundial, ahí tenemos algunas imágenes, la toma de Berlín con la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la Guerra de Irak, que han sido algunas de las tantas conflagraciones mundiales que han aportado grandes muertes. De igual manera, la Guerra de Afganistán, que ya tiene más de 4 décadas, y recientemente la Guerra de Ucrania y Rusia, que ha sembrado un temor gigantesco por la probabilidad de desarrollar una tercera guerra mundial y la producción de una guerra atómica. Es decir, que durante el siglo XX se caracterizó por ser el siglo más violento de la historia de la humanidad,
2 guerras mundiales, guerras civiles y conflictos prácticamente en todos los continentes, pero al mismo tiempo fue el siglo del gran desarrollo capitalista, del sistema industrial, gran crecimiento económico, aparición del Internet y de la inteligencia artificial. De igual manera, se aumentaron las desigualdades económicas, la inequidad y aumento del colonialismo como tal. Y representó el fin de 7 grandes imperios, el austrohúngaro, el ruso, el alemán, el otomano, el británico, el francés y el portugués. Todos estos grandes imperios salieron de circulación en el siglo XX. Es decir, que las enfermedades infectocontagiosas han dominado todo lo que es la historia de la humanidad hasta mediados del siglo XX, cuando gracias al desarrollo de los antibióticos, de las vacunas, la mejora de los sistemas de sanidad, dieron origen al traste ya por completo de las enfermedades infecciosas y ahora comenzaron a surgir otras enfermedades asociadas con el estilo de vida. Y en este caso, esta imagen corresponde a la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué tenemos ahora? Que ahora hay personas como estos jóvenes, estos niños, que están obesos y tienen un estilo de vida totalmente sedentario. El desarrollo industrial y el capitalismo ha traído como consecuencia la adopción de hábitos alimenticios totalmente insalubres, como con alto contenido en sales, grasas, trans, azúcares, y bien deficiente en frutas, vegetales, legumbres y fibra. Como consecuencia de ello, nos hemos hecho esclavos de un estilo de vida nocivo y ha traído como consecuencia la aparición de la enfermedad cardio-neurometabólica, que no es más que, como lo hemos denominado, la asociación de las enfermedades cardiovasculares, el infarto, la hipertensión, las arritmias, la neurovascular con la trombosis, la embolia, la hemorragia y la enfermedad de Alzheimer, y la metabólica representando la diabetes, la obesidad y la dislipidemia. Es decir, tenemos ahora un grupo de enfermedades que tienen exactamente el mismo sustrato, por consiguiente debemos de enfocarla como un todo para que veamos la gran dimensión de este problema que ya es un global pandémico por su impacto extraordinario, no solamente como primera causa de muerte y morbilidad, sino por representar un costo económico demasiado elevado para los individuos, las familias, los gobiernos y los estados. Es decir, que son enfermedades extremadamente populares, son muy democráticas, afectan a toda la población mundial, no tienen distinción de sexo, ni de edad, ni condición económica, ni creencia religiosa, por igual. Son las principales causas de muerte en todo el mundo y juntas son más que todas las otras enfermedades juntas. Esta corresponde a una publicación del año 2017 que es la carga global de las enfermedades, donde las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares y las metabólicas, la suma de ellas son más que todas las otras juntas. Es decir, para el año 2021, una publicación del National Heart and Lung Institute demostró que el incremento de las enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos era muy evidente, igual que las cerebrovasculares y las metabólicas. Lo que quiere decir que estamos frente a una dinámica extremadamente preocupante. República Dominicana no ha sido ningún otro país del área, es diferente. Es la primera causa de muerte, de hospitalización, la segunda de consulta. La enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de muerte, pero la primera causa de discapacidad. Tenemos nuestra población, más del 31% es hipertensa, hay un 60% de personas obesas o en sobrepeso, 60% de la población es totalmente sedentaria. Es decir, tenemos todas las condiciones negativas para que esto represente un grave problema para la salud pública de nuestras naciones. Es decir, que la enfermedad cardio-neurometabólica tiene igual sustrato asociado a su riesgo, a su estilo de vida, y lo afortunado de todo es que podemos prevenirlo en un 85% de los casos utilizando la misma estrategia. ¿Y qué tenemos
como grave también consecuencia de las últimas enfermedades la obesidad, que en las últimas 3 a 4 décadas se ha convertido en una gran pandemia, denominada por muchos como la pandemia invisible del siglo XXI, aunque no entiendo por qué le dicen invisible, porque nadie con un fundillo así puede pasar por desapercibido, ¿no? Pero es importante porque esta incidencia tan elevada de obesidad ha agravado todas las condiciones relacionadas con la enfermedad cardioneurometabólica. Lamentablemente la progresión para los años 2030 es extremadamente elevada, es decir, una progresión aritmética de increciendo en todos los países del mundo, y esto obedece a que tenemos una problemática donde todos los padres somos corresponsables, y es la obesidad infantil. Desafortunadamente nuestros niños van a perder una esperanza de vida entre 5 y 20 años, y muchos de ellos, o la gran mayoría, no van a poder ver, no van a poder tener ni siquiera hijos, y vamos a perder los niños, muchos de ellos, antes de que podamos ver a nuestros nietos. Y la razón básica de todo esto es creer, porque es creer que haciendo lo mismo vamos a obtener resultados diferentes, como dijo Einstein, que era el principio de la locura. Porque nuestras autoridades de salud piensan que haciendo muchos hospitales, clínicas y comprando muchos equipos costosos, ya resolvimos el problema sanitario, sin pensar que sin un programa de educación, de promoción de salud y de prevención, no vamos a tener ningún impacto sobre la problemática de estas enfermedades. Y esto es así porque estas enfermedades han producido más muerte que todas las otras enfermedades producidas por enfermedades infectocontagiosas, por guerras, por hambrunas y por las producidas por la misma humanidad. Es decir, que debemos de hacer una gran conciencia, reflexionar sobre que este grupo de enfermedades deben de ser consideradas por las autoridades sanitarias internacionales como una pandemia global, realmente. El problema nuestro no es el COVID ni la VIH-Sida, son estas enfermedades. Y por consiguiente, cada país debe darle la significancia a través de la declaración de prioridad sanitaria como la única manera de conseguir recursos para poder hacerle frente. Las autoridades internacionales nunca le han dado prioridad. Este es un trabajo de Valentín Fuster, que desde el año 2007, donde él ya se quejaba la baja importancia que le daban los organismos internacionales a este problema. Es decir, que solamente a través de un programa nacional de educación, promoción de salud, prevención y control de enfermedades, vamos a tener control de esta enfermedad. Reduciendo, como sabemos, el consumo de sal, grasas y azúcares, teniendo una dieta saludable, limitando el consumo de alcohol sin fumar, manteniendo un peso adecuado, haciendo ejercicio y controlando las enfermedades. A todos ustedes muchas gracias y muy amable por su atención.